Mi nombre es Javier Fagioli, soy técnico electromecánico, estoy estudiando ya en el último cuatrimestre de la carrera de profesor para la educación técnico profesional en concurrencia con el título de base, y trabajo en la Escuela de Educación Técnica número 491 de Soledad, donde estoy como director ya hace 5 años y también dicto algunas asignaturas específicas. ¿Qué recuerdos tiene de la primera vez que usó tecnología, ya sea celulares, notebook o internet? Y yo siempre digo, son equipamientos o tecnologías que nos motivan a comunicarnos y a descubrir nuevas cosas, ¿no es cierto? Así que siempre fue algo, las primeras experiencias siempre fueron muy motivantes. Actualmente, ¿le gusta usar herramientas TIC? ¿Por qué? Sí, me gusta porque nos simplifica mucho el trabajo. Desempeñándome como director, tendremos muchas actividades que tienen que ver con la parte administrativa y de gestión. Nos facilita mucho las actividades que tenemos que realizar, y como docente también es un elemento que motiva mucho a los alumnos. ¿Cuáles son los factores que lo motivan a usar las TIC? Y si hay alguno que no, dé un ejemplo. La verdad que los factores que me motivan para usarlo es cómo nos facilitan las tareas muchas veces, y también la facilidad que tiene para poder acercarlos al conocimiento a nuestros alumnos de una manera mucho más amplia, ¿no es cierto? Porque ellos, a través de videos o de imágenes, nos podemos poner en situaciones que se acercan mucho a la realidad. Y lo que por allí, algo que por ahí uno está de alguna forma tratando de no utilizar a veces por algunos temores, ¿no es cierto?, por algunos desempeños con algún alumno de algunas características, son los teléfonos celulares. Porque, digamos, muchas veces es un prejuicio con respecto a lo que puede hacer el alumno, pero bien sabemos que muchas veces ha traído ciertos inconvenientes. En su opinión, ¿cree que los alumnos tienen una actitud positiva a la hora de usar las TICs en el aula? ¿Por qué sí o por qué no? Siempre que le presentemos actividades a los alumnos, por lo menos la experiencia que uno tiene, ¿no es cierto?, a través de las TIC se logran, está en función, ¿no es cierto?, de la preparación que hagamos y que contemos con los recursos mínimos necesarios, ¿no es cierto? Siempre decimos que para dar una clase con TIC siempre se necesita un plan B, porque por ahí te falla la conexión a internet o algún accesorio que nos está faltando ya nos limita la clase. Pero siempre que le presentemos a los alumnos una clase con TIC va a ser mucho más provechosa y motivante para los alumnos, y seguramente vamos a conseguir mejores resultados. ¿Cuáles son las actividades que más realiza con TICs? Un ejemplo que realice el docente individualmente y otro ejemplo que se realice con los alumnos. Bueno, yo como docente muchas veces lo que utilizo es a través de la reproducción de videos, ¿no es cierto?, o de imágenes, poder desarrollar un tema, ¿no es cierto?, y mostrarle también algunas aplicaciones. Por ejemplo, yo trabajo bastante con algunos software específicos, tanto como para representación gráfica, para materias que tienen que ver con la representación gráfica, o para programación de mecanizado a través de CNC, ¿no es cierto? Se utilizan algunos software específicos
y muchas veces se explica el funcionamiento de esos software a través de un proyector digital, ¿no es cierto?, y una computadora. ¿Qué tipos de actividades con TIC encuentra útiles, enriquecedoras para realizar con los alumnos? Yo creo que lo más útil para realizar con los alumnos y que tiene mucho potencial es el intercambio y el trabajo colaborativo. Es decir, el trabajo de los alumnos entre sí para lograr algún objetivo, ¿no es cierto? Y también el constante intercambio con el docente, es decir, los aportes que puede hacer el docente o las consultas o las correcciones. ¿Qué tipos de recursos digitales encuentra útiles y enriquecedores para incluir en su clase? Y bueno, como mencionamos, lo más útil que encuentro yo son las computadoras y el proyector digital. Pero no hay que descartar, ¿no es cierto?, las cámaras fotográficas digitales o, por ejemplo, los teléfonos celulares que todos traen para, qué sé yo, elementos para filmar, para tomar fotografía, para grabar audio. Mencione sitios web, portales, fuentes de donde pueda descargar o obtener estos recursos. Y bueno, yo como docente de asignaturas técnicas específicas, en lo que más aporte encontramos son en documentos que por allí tienen algunas universidades, siempre tomamos algún material, y también algunos blogs específicos de algunos temas. Y también lo que buscamos mucho son videos en YouTube. ¿Hay alguna aplicación o software de las NECBU que encuentre especialmente provechosa para sus clases? ¿Alguna aplicación o software con los alumnos que se entusiasme especialmente? Bueno, de lo que tienen las netbook del programa Conectar Igualdad, no hay aplicaciones específicas que podamos aprovechar en mis asignaturas. Por allí se ocupa un poquito del CMAP, ¿no es cierto?, para armar cuadros conceptuales, pero sí lo que ocupamos son algunos otros tipos de software que no lo incluyen las netbooks, que nosotros lo tratamos de adquirir por medios de que gestiona la escuela, ¿no es cierto?, como son el software WinUnisoft para programar en CNC, el SolidWorks y también el AutoCAD, que sería importante, ¿no es cierto?, que ese tipo de software tan específico para las escuelas técnicas pudiera ya estar incluido dentro de las NET que se entregan a escuelas técnicas. ¿En qué medida considera que las TICs están cambiando o cambiarán sus prácticas de enseñanza? Y totalmente. Digamos que el docente que ve las posibilidades que brinda las TIC seguramente va a encontrar un antes y un después en la forma de desarrollar las clases. Y por eso todo el potencial lo va a tener el docente, ¿no es cierto?, en cómo se prepare, en cómo prepare sus actividades, cómo planifique sus clases y encontrar todas las posibilidades que va a encontrar para tener el contacto necesario con sus alumnos para que ellos puedan abordar al aprendizaje. ¿Cómo describiría el papel del docente a partir de la integración de las TICs en la escuela? Bueno, por ahí redunda un poquito en la pregunta anterior que me hiciste, pero es como te decía, el docente que quede aislado de la utilización de las TIC en el aula, seguramente le va a costar bastante poder tener ese enganche con los alumnos para poder desarrollar los temas. Siempre, digamos, jugamos de acuerdo a la especificidad que tiene cada área, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo utilizar las TIC en educación física que utilizar las TIC en un taller de una escuela técnica o utilizar las TIC en matemática o lengua. Cada área por allí tiene su acercamiento o mayores posibilidades a la utilización de los TIC, pero seguramente los docentes
se van a tener que adecuar a poder explotar todas las posibilidades que brinda esta tecnología. Para cerrar, ¿le gustaría comentar alguna anécdota o experiencia relacionada con el uso de las TIC en su clase, en la escuela o en su vida cotidiana? Bueno, no, qué sé yo, por ahí algunas cuestiones sencillas y lógicas que podemos observar en los alumnos, ¿no es cierto? Nuestros alumnos de nivel secundario, de acuerdo a la edad, ¿no es cierto?, que tienen, sus intereses están centrados en muchas cosas que por allí no tienen que ver con la escuela, o sí tienen que ver con la escuela, pero tenemos que ver cómo por ahí enganchamos nosotros esos intereses de los alumnos con los temas que nosotros tenemos que dar. Y bueno, dentro de una clase de tecnología de la representación gráfica, tenía que dar un tema, digamos, muy abstracto, muy concreto, un tema muy cerrado que tiene que ver con las normalizaciones, ¿no es cierto? Y cómo tenemos que cumplir las normas para representar ciertos dibujos. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de buscar algunos videos y había algunos videos que explicaban muy bien el tema, pero acompañado por allí de una melodía, de una música, de acuerdo a los intereses que tienen los alumnos. Entonces, a través de ese video logré desarrollar el tema en un clima, la verdad que muy tranquilo, muy apacible, muy enganchados los chicos, y luego cuando ellos tuvieron que aplicar ese tema, realizar sus láminas, sus dibujos, se me ocurrió también acompañarlo por música que le interesa a ellos. Y la verdad que quedaron todos muy contentos, y a partir de allí, siempre que la actividad que se desarrolla en el aula lo permita, tratamos de acompañar con una música suave de fondo, ¿no es cierto?, el trabajo de los alumnos. Y hace algo, digamos, más llevadero, los alumnos trabajan más tranquilos, cada uno por ahí siguiendo el ritmo de la música mientras va dibujando. La verdad que se hace algo placentero. Muchas gracias. No hay por qué.